la unidad de niñez y la alcaldía de Medellín, traemos a este espacio tan importante algunas reflexiones que hemos venido tejiendo entre los diferentes equipos del proyecto en nuestro acercamiento con nuestras familias, de los niños, niñas y adolescentes con los cuales trabajamos dentro del proyecto. Entonces, en estos 20 minutos los voy a ocupar en presentarles a las familias y con los niños y con las niñas un poco el contexto en el cual nos movemos, que es un contexto que es bien difícil para nosotros y para los niños y para las niñas y para sus familias. Contarles un poquito de qué se trata de eso que nosotros hacemos todos los días en las diferentes comunas, los diferentes territorios, en el campo, con los niños, niñas y con sus familias, y unos aprendizajes que son significativos cuando estamos interactuando con ellos y con ellas. Entonces, pensar en las familias para crecer con dignidad y para su proyecto y para su proceso de acompañamiento y seguimiento familiar creciendo en familia, es transformar un poquito eso de lo singular y pasar de lo singular a lo plural, ¿cierto? Empezar a nombrarnos como familias, no como familias, sino como familias. Porque eso para ellas y para ellos es reconocer toda esa complejidad de ese tejido social en el que interactúan, reconocer ese micromundo que construye cada familia en su relación con el barrio, en su relación con la comunidad, en su relación con la escuela, y sobre todo es que cada familia vivencia unas capacidades y unas potencialidades que la hacen única, que la hacen especial y que requiere un trabajo especializado en su singularidad, ¿cierto? Devolver un momentico, reconocemos que son familias empoderadas de su desarrollo, ¿cierto? Y que son para formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de tramitar sus emociones de una mejor manera desde el diálogo, desde el abrazo, desde la palabra, desde la historia, y que esas familias empiecen a convertirse en esos entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Familias fortalecidas, como lo decía ahorita, desde el afecto, desde el cariño, desde el diálogo, y lo más importante es esto que se subraya acá, que son unas familias que sean corresponsables, ¿cierto? Que es el concepto que venimos trabajando con las familias, sobre todo en la garantía, en la vivencia y en el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Hacemos un énfasis súper importante en ese concepto de corresponsabilidad y es devolverles un poquitico la pelota a la familia, de que venga familias, que usted también debe compartir esa responsabilidad que tenemos entre el Estado, entre la sociedad y por supuesto entre la familia. Reconocemos el habitar ese espacio territorial en que conviven las familias de nuestros niños, niñas y adolescentes, y por eso reconocemos un poco el término de vecindad, esos lazos de amistad que se crean entre amigos, entre amigas, que los une algún lazo de consanguinidad, pues se crean ahí unos vínculos súper importantes, y ese reconocimiento para nosotros como equipo de trabajo es bien especial que las familias también lo introyecten, ¿sí o no? Porque eso va a incidir significativamente en la formación de los niños, niñas y adolescentes, porque en muchas ocasiones el cuidador o la cuidadora no es el papá o la mamá, el tío o la tía, sino que es la vecina o el vecino. Entonces reconocer esos lazos de vecindad para nosotros es significativo y bien importante. Bueno, esto fue una de las cosas que planteamos para definir como el espacio de socialización que tiene el individuo, que tiene el sujeto. Es un sujeto social que como sujeto social interactúa con otros y con otras, que vive en comunidad y que tiene unos espacios y unos ámbitos de socialización muy importantes, ¿cierto? El primer ámbito de socialización, como todos y todas sabemos, es la familia, pero existen en ese contexto en el cual nosotros trabajamos otros ámbitos de socialización súper importantes, como son la comunidad, la escuela y el barrio, ¿cierto? El barrio para nuestras familias, para nuestros niños, niñas y adolescentes es un lugar de socialización bien importante, porque se empiezan a tejer allí unos aprendizajes, unos sueños, unos acuerdos de convivencia, unas normas, pero que se empiezan pues como a
a reglamentar los asuntos entre pares, entre ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo que es el espacio primordial para el juego y la diversión de nuestros niños y de nuestras niñas, ¿cierto? Pero queremos darle una importancia bien significativa al ámbito de socialización de la familia, que si bien dentro de la comunidad, la escuela y el barrio se tejen todas esas interacciones, la familia tiene que empezar a marcar ciertos acuerdos con los chicos y con las chicas, y desde allí es que nosotros también nos paramos para hacer nuestro acompañamiento desde la social. Bueno, el contexto. Traemos pues como un concepto del enfoque del Estado benefactor, en el cual nos plantea que la vulnerabilidad está asociada a términos económicos, ¿cierto? Si entendemos que la vulnerabilidad está asociada a términos económicos, eso nos iguala con la pobreza, ¿cierto? Con los altos índices de pobreza. Por lo tanto, diríamos que nuestras familias están en alto grado de vulnerabilidad, porque trabajamos en contextos marcados por la pobreza, por las inequidades sociales, y esto nos trae como dos categorías para encasillar a los sujetos que vienen en ese grado alto de pobreza. Uno es la categoría de los vulnerados y otro es la categoría de los vulnerables, ¿cierto? Si bien son dos categorías que son, digamos que se plantean aparte, es súper fuerte, porque esto simplemente nos va a hablar de necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto? Entonces los vulnerados son el deterioro de sus condiciones de vida y los vulnerables son la carencia de esas necesidades básicas que han sido insatisfechas. Si nosotros tenemos presente este concepto, que es desde el Estado benefactor, de un Estado asistencialista, pues diríamos nuestras familias están de ambos lados, ¿cierto? Nuestras familias están del lado de los vulnerables y del lado de los vulnerados, equiparándolas solamente con los términos económicos que son iguales a pobreza. Sin embargo, ese concepto, digamos, o ese enfoque de Estado benefactor nos deja por fuera todas las estrategias, las capacidades y las potencialidades que tienen todos los sujetos que viven en comunidad y que los sujetos sociales, ¿cierto? Que son capacidades, potencialidades a nivel individual, a nivel grupal y a nivel social, ¿cierto? Y que esas capacidades y potencialidades los llevan a ellos y a ellas a enfrentar de mejor o de una manera diferente los asuntos que son considerados problemáticos por ellos y por ellas. Ese enfoque entonces también, digamos que aniquila un poco la responsabilidad de un Estado de garantizar esas condiciones necesarias para que los sujetos, para que los ciudadanos y las ciudadanas pues vivencien y gocen efectivamente de esos derechos que son civiles, sociales, económicos y políticos, ¿cierto? Ese concepto entonces margina a los sujetos y en especial nos lleva a adoptar condiciones que simplemente lo que potencian son adaptabilidad a ese contexto o condiciones de sobrevivencia, cómo me protejo del hambre, cómo me protejo del frío, cómo busco condiciones para garantizar esas necesidades. Hablamos más desde un enfoque del desarrollo humano integral, desde el enfoque del desarrollo humano integral lo que propone o lo que proponemos nosotros con nuestra propuesta es que el individuo, en este caso no el individuo sino el grupo familiar, su núcleo familiar, sea el centro de la interacción y de las acciones que nosotros como equipo llevamos a ellos y a ellas, ¿cierto? Tenemos una mirada holística del ser humano con todas sus capacidades, con todas sus potencialidades y priorizamos unos territorios que son, digamos, territorios que están en unas condiciones de favorabilidad diferentes a otros territorios, ¿cierto? Para nadie es un secreto que la ciudad de Medellín tiene diferencias tangibles entre comunas y comunas, ¿cierto? Entonces por eso hay una priorización de sus territorios. El ser humano, esto es súper importante, el ser humano no lo vemos desde la carencia, sino desde toda la potencia que tiene el ser humano en la transformación suya y en la transformación de sus entornos más cercanos. La reivindicación, sobre todo, que las familias reconozcan a los niños y a las niñas como sujetos de derechos. Eso es yo creo que las principales apuestas de crecer con dignidad, y es el reconocimiento no solo de su grupo familiar, sino que los propios niños, niñas y adolescentes se reconozcan a sí mismos, que los líderes y las lideresas lo reconozcan,
que los profesores y las profesoras lo reconozcan también como sujetos de derechos. Sin embargo, no solamente como sujetos de derechos, sino también como sujetos de responsabilidades. ¿Por qué? Porque cambiamos un poquito ese concepto de deberes y lo anclamos al término de responsabilidades, porque cuando tú eres responsable de un asunto, te haces más, por decirlo de algún modo, te haces más... Te lleva a la identificación propia con el asunto, ¿cierto? Entonces nosotros les decimos a los niños, a las niñas y a las familias, pilas familias, que tenemos unos derechos que garantizarle a los niños y a las niñas, pero entonces también les decimos a los niños y a las niñas, pila que cuál es tu derecho a la educación, cuál es tu responsabilidad frente al derecho a la educación, cuál es tu responsabilidad frente al derecho a la recreación. Entonces es como devolverles un poquitico la pelota a las familias y a los niños y a las niñas. El bienestar individual y colectivo, y digamos que le damos gran relevancia al tema del disfrute, ¿cierto? Al tema del disfrute, al tema del ocio, como una de esas, como una forma de propiciar bienestar, ¿cierto? Entonces, a través del disfrute, a través del ocio, también un ocio orientado hacia unas acciones pedagógicas que van enmarcando como todo el trasero. La educación como motor de la transformación social, yo creo que ahí sí estamos la mayoría de personas de acuerdo con este enunciado, ¿cierto? Creemos que la educación es la mejor forma de transformar la vida de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestras familias. Y el empoderamiento, ¿por qué el empoderamiento? Porque tenemos que enseñarles a las familias a que sean autogestoras también de su transformación, porque nosotros no siempre vamos a estar ahí para hacer un acompañamiento, ¿cierto? Sino que están en vulneración de derechos y que por tanto empiezan todo un proceso de restablecimiento de sus derechos que han sido vulnerados. Para nosotros es súper importante estas dos posiciones, y es que trabajamos bajo el principio de protección integral y trabajamos desde las 4 categorías de derechos, ¿cierto? Que son existencia, protección, ciudadanía y desarrollo. El acompañamiento familiar desde los derechos, que también nos lo dice la ley, pero también es porque no es nuestra apuesta, ¿cierto? Convertir y que los pelados y las peladas se nombren a sí mismos como sujetos de derechos, ¿cierto? Es reconocer a los niños y a las niñas y a las familias como actores protagonistas de su desarrollo, ¿cierto? Que tienen una titularidad de sus derechos y que esos derechos se pueden vivenciar desde la cotidianidad, desde esos espacios de socialización más cercanos como el barrio, la escuela, la comunidad y por tanto también la familia. Este reconocimiento de los niños y de las niñas como sujetos de derechos y del enfoque de derechos nos marca unas condiciones necesarias para que todos los contextos en los que interactúan los niños y las niñas sean esos contextos protectores, esos entornos protectores para la vivencia y la garantía de los derechos, pero también para la prevención de cualquier situación que tenga que ver con la vulneración. Bueno, entonces digamos que esto es lo que nosotros venimos reforzando con nuestras familias, el cuidado y la orientación de sus hijos y de sus hijas, servir de puente entre los niños, las niñas y los adolescentes y digamos, los servicios sociales, sean municipales, sean de las organizaciones sociales, para acceder a toda esa oferta que hay en la ciudad, representar los intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier situación de vulneración de derechos, respetar la identidad, la libertad y el desarrollo de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Eso es bien importante porque esto va a marcar el reconocimiento de los niños y de las niñas frente a su par, frente a su otro, frente a su otra, y es identificarse ellos y ellas con su ser, con su forma de habitar y de ser. Establecer vínculos significativos entre los niños, niñas y adolescentes y las personas adultas que cumplan las funciones de protección, de afecto, de cuidado, ¿cierto? De implementación de acuerdos y hacerse responsable, trabajar con las familias, ¿cierto? Fortalecimiento interno y externo de las familias, reconstruir con las familias una idea de presente, favorecer factores negativos dentro de las familias de los niños y las niñas, recuperar la voz,
recuperar también las historias de las familias, potenciar prácticas de reconocimiento, de protección, de autocuidado, de corresponsabilidad. Buscamos una conexión muy desde los objetivos, una conexión desde el habitar, desde el ser. Soñamos con las familias, 5 minutos. Soñamos con las familias, proyectamos. Bueno, me falta bastante. Las fases del proceso de acompañamiento y seguimiento familiar que nosotros tenemos entonces para hacer el trabajo con las familias de los niños y de las niñas se divide en 4, es la fase de recepción y diagnóstico, la fase de plan familiar, la fase de intervención psicoterapéutica, pero esta fase es, digamos que transversal a todo el proyecto, a todo el proceso, la fase de seguimiento, ¿cierto? Quiero hacer como un énfasis especial en la fase de plan familiar, que digamos que es como todo el grueso del proceso creciendo en familia, ¿cierto? Entonces, ahí hemos desarrollado una serie de estrategias pedagógicas para el trabajo con los niños y con las niñas. Hacemos un acompañamiento desde la especificidad de las familias, desde el diagnóstico inicial de esa primera visita, donde se identifican algunas necesidades, pero también algunas oportunidades. Entonces se levanta un plan de trabajo con cada una de esas familias, ¿cierto? La fase de intervención psicoterapéutica para el proyecto Crecer con Dignidad y para las familias de los niños, niñas y adolescentes ha sido una posibilidad de recuperar esa palabra, de recuperar que ellos tienen que hacerse corresponsables, tienen que convertirse en esos entornos protectores y tienen que ser familias tan empoderadoras para garantizar esa vivencia de los derechos de los niños y de las niñas. La historia de quien ejerce pues, el rol de cuidador o de cuidadora dentro del grupo familiar es determinante en la crianza de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Sabemos que si la historia de ese cuidador o de esa cuidadora fue afectuoso, pues va a ser, su crianza va a ser afectuosa. Si la historia de ese cuidador o de esa cuidadora fue violento, su crianza puede ser violenta, ¿cierto? Entonces, como empezamos a trabajar con ese cuidador y con esa cuidadora de los niños y de las niñas para que esa crianza sea más humanizada para ellos y para ellos. El afecto y el vínculo es como ese motor de arranque de la propuesta de acompañamiento y seguimiento familiar. Las y los profesionales generan un vínculo bien fuerte con las familias y con los niños y con las niñas para que es importante que quede claro. Incluso en contextos donde las condiciones económicas son tan favorables, encontramos situaciones que vulneran los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea que la pobreza no es un precedente para que haya una vulneración de derechos. Equipo psicosocial, ¿cierto? Que desde cada disciplina en especial aporta desde sus experiencias, desde sus conocimientos en el trabajo con esas familias. No, a ellos y a ellas, gracias a las familias con las cuales trabajamos, muchas gracias. Medellín, todos por la vida.